Perlas del libro de Isaías. ¿Cómo entiende usted las siguientes expresiones? Pagar a cada uno según sus obras. El día de la venganza de Jehová, la ira de Jehová. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite estudiar el capítulo 63 del libro de Isaías. Recuerden que el propósito de nuestro estudio diario es encontrar las enseñanzas, las perlas que nos ayuden a enriquecer nuestra relación con Dios. Cuando nosotros encontramos expresiones como venganza de Dios, como la ira de Dios, a veces nos resulta chocante. Pero cuando leemos expresiones como Él viene a pagar a cada uno conforme a sus obras, entonces ya no nos resulta tan chocante. Pero el día de la venganza del Señor y el pagar a cada uno conforme a sus obras es la misma expresión o tiene el mismo mensaje. Cuando nosotros estudiamos tiempo atrás Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20, donde se nos habla acerca de la siega, de la mies y también de la cosecha de los racimos de uva que son lanzados al lagar. También el mensaje no nos resulta a veces tan chocante, pero es el mismo. ¿Qué es lo que se nos dice en la palabra de Dios? Miren, antes de ingresar a este capítulo 63 que nos habla en sus 6 primeros versículos sobre el día de la venganza de Jehová. Dios creó al ser humano para que viva eternamente. Ese fue el plan de Dios. Dios es creador, Dios es soberano. Y entonces, pero el ser humano fue dotado del libre albedrío. Su relación con Dios debía ser por amor. Él no debía ser una especie de robot o no debía servir a Dios por miedo. Por lo tanto, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para demostrar su amor o su rechazo a Dios. Y lamentablemente, Adán y Eva rechazaron a Dios. Pero ahora Dios establece el plan de salvación, el Evangelio eterno, en el cual Él enseña a la humanidad cómo es que Él va a solucionar el problema del pecado. Y aquí viene una vez más las dos opciones, los dos caminos. Jesús habló mucho acerca de los dos caminos, acerca de los dos grupos. Los que lo aceptan a Él como su Salvador formarán parte del reino eterno de Dios. Los que lo rechazan volverán a la nada, serán destruidos en el lago de fuego y azufre que cae del cielo. Apocalipsis 20. La Biblia no habla de infierno como un lugar de tormento que en la actualidad existe, que algunos, malinterpretando ciertos pasajes de la versión Reina Valera, lo han convertido en una especie de verdad que no es cierto. El lago de fuego va a existir recién cuando caiga del cielo para destruir a Satanás y a todos los que han sido levantados, los que han participado de la segunda resurrección. Entonces, pagar a cada uno según sus obras y el día de la venganza de Jehová es el mismo mensaje. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Quién es este? Edom es símbolo de los enemigos del pueblo de Dios, así como lo es Babilonia, así como lo es Egipto. Edom
Y en el libro de Isaías se utiliza en más de una ocasión para decirnos que Edom es símbolo de los enemigos del pueblo de Dios. De Bosra, con vestidos rojos. Bosra era una ciudad importante de Edom. ¿Quién es este que viene con qué? Con vestidos rojos. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 18 en adelante, dice: salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios del lagar. Interesante. Vendimia la uva, pisa el lagar, y del lagar salió sangre. De las uvas no sale sangre, pero aquí se nos está hablando de un mensaje simbólico de la destrucción de todos los enemigos del pueblo de Dios, de todo Edom. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es este? Hermoso en su vestido. ¿Quién es? El Mesías, del cual ha empezado a hablar el capítulo 61, el capítulo 62. Yo, el que hablo en justicia y grande para salvar. Prestemos atención a este mensaje. Dice: yo, el que hablo en justicia y grande para salvar. La justicia de Dios es lo que hará que cada uno reciba lo que merece. Cada uno reciba el galardón que merece. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Recompensar. Y aquí dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Hay dos funciones que cumple el Mesías: salvar. Salva a su pueblo, pero también es el vengador, el que da a su merecido a todos los impíos, a todos los enemigos del pueblo de Dios. Esta es una gran perla. ¿Por qué? Necesitamos entender correctamente el mensaje bíblico para no vivir atemorizados o para no sentir que esta expresión como que no me gusta. Pagar a cada uno es: unos reciben la corona de vida, los otros son arrojados al lago de fuego y azufre. La muerte segunda. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? ¿No? ¿Por qué es rojo tu vestido? Se le pregunta. Y dice: he pisado yo solo el lagar. Apocalipsis 14, lo que acabamos de leer. El lagar, el lugar de la ira de Dios, como dice el versículo 19, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Por eso es que viene manchado de sangre. Las vestimentas de los que pisaban el lagar se manchaban. Aún quedan algunos lugares donde se practica en el tiempo de la vendimia el pisar y salen manchados. Pero dice: yo solo. En la obra, en el cumplimiento de su ministerio, en el momento decisivo, él estuvo solo. Los evangelios dicen que sus apóstoles lo abandonaron. Él estuvo solo.
porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Este Mesías, Dios, Cristo, nuestro Salvador, es el Salvador, pero también es el vengador. Es el que paga a cada uno según sus obras. Es el que da a cada uno según lo que ha hecho en vida. Y recuerden lo que dice Hebreos, una sola vida. Después de esto, simplemente viene el juicio. 2 funciones: salvar y pagar, o el día de la venganza, el lagar. En Apocalipsis 14 se nos habla de la mies, que también es cosechada, y la uva, que también es cosechada. Los redimidos y los que se pierden. Siempre hay 2 grupos. Ese es el mensaje. El problema a veces surge cuando ciertas palabras, ciertas frases nos resultan difíciles de digerir. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiese quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. No había ninguno, como siempre, no hay ninguno. ¿Recuerdan capítulos anteriores? Dios busca ver quién se interponga, no hay nadie. Nadie. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Aquí se hace resaltar el hecho de que la situación era desesperada. El Mesías advirtió la triste situación en que se encontraba el hombre y decidió rescatarlo él mismo de su angustioso estado. Y me sostuvo mi ira. ¿Cómo entendemos me sostuvo mi ira? Aquí se describe la indignación divina. Y no solo la indignación en el sentido de querer castigar, sino también recuerden que Dios puso enemistad, dice en el libro de Génesis, entre la simiente y Satanás, entre Cristo y Satanás. Él se interpuso. Cada uno va a recibir según lo que merece. Cada uno. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Con mi ira. El justo pago a cada uno. Todos estamos advertidos, todos sabemos cuál es la consecuencia. Vida eterna a los que lo aceptan como Salvador, y muerte eterna, condenación eterna para los que lo rechazan. Ese es el mensaje claro a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Se usan diversas figuras para transmitirnos el mismo mensaje. Galardón a cada uno según su obra. El lagar, el lugar donde serán destruidos todos los pecadores. De los versículos 7 al 14 se nos habla acerca de la bondad de Jehová hacia Israel. Miren, un Dios vengador y un Dios salvador. Pero cada uno decide en cuál de los grupos va a estar. Si formaré parte de Edom, de Bosra, o formaré parte de Sión. Cada uno decide. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. A partir de este versículo comienza una nueva sección que va a concluir en el capítulo 64. Este es un salmo de alabanza y acción de gracias.
Sión recuerda la longanimidad y las tiernas misericordias que Dios ha derramado sobre su pueblo a pesar de la ingratitud y la rebelión de Israel. En los primeros capítulos de este libro de Isaías, Dios pregunta cuando habla acerca de la viña, de su viña, que no daba frutos. Dios pregunta, ¿qué más pude hacer por mi viña? Si todo lo hice, ¿qué más? Y aquí en este versículo dice, haré memoria ¿de qué? De las misericordias de Jehová. Haz memoria de las misericordias de Jehová en tu vida. ¿Cuántas veces el Señor ha sido misericordioso contigo? Los que sean pisados en el lagar no podrán culpar a Dios. No lo podrán hacer, porque sus misericordias son muchas. Y a veces incluso podríamos decir, sin temor a equivocarnos, innumerables. Porque dijo, ciertamente pueblos son, hijos que no mienten, y fue su Salvador. Hijos que no mienten. Otra versión dice, hijos que no actúan falsamente. Hoy nos parece que sin duda Israel guardaría el pacto de Dios. Parece difícil comprender que alguien hubiera sido tan necio como para quebrantar ese pacto. Pero se hizo. El pacto con Dios fue quebrado. Hijos que no mienten. Recuerden, uno de los pecados causantes de la perdición de los seres humanos es la mentira. También ya hemos hablado en más de una ocasión sobre la mentira y cómo nosotros vamos justificando la mentira. Hijos que no mienten, y fue su Salvador. Dios no es un Dios de mentirosos. Dios no guarda el pacto con mentirosos, y es su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Se dan cuenta? En toda angustia de ellos. El amor que Dios nos tiene es tan grande, que a veces su perdón es tan reiterativo que las personas suelen abusar de ese perdón. Que las personas suelen creer que pueden hacer lo que quieren. Como aquellos que dicen una vez salvo, siempre salvo. Si ya me arrepentí en el pasado, entonces ya puedo hacer lo que quiero ahora. Ya soy salvo. Angustiado. El ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió. Nosotros somos salvos solo por su gracia, por el amor que Dios nos tiene a nosotros. Pero recuerden, Dios no nos va a salvar en nuestros pecados. No nos va a salvar a pesar de nuestros pecados. Dios salva a pecadores, podríamos decir a ex pecadores, a los que se arrepienten y a los que le entregan su vida para que el Espíritu Santo empiece a producir su obra transformadora. Porque la corona de vida está separada para los vencedores. Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en enemigo y luchó él mismo contra ellos.
¿Cuántas veces Israel se rebeló? ¿Cuántas veces? Dice, por eso él se convirtió en su enemigo. ¿En verdad Dios se convierte en nuestro enemigo o es un parecer? Es un parecer, es la forma como nosotros podemos describir cuando Dios ya no hace nada por nosotros. No, es la forma como podemos decir. En realidad los castigos que sobrevinieron al pueblo tenían un propósito misericordioso. Dios estaba procurando la salvación final de cada individuo. Si no recuerden la historia de Manasés, lean su historia si no lo conocen aún. Es uno de los reyes de Jerusalén, de los judíos. Y él hizo un sinnúmero de pecados. Y Dios permitió que fuera llevado al cautiverio. Y allí él se arrepintió. Los crisoles incandescentes a veces son los gritos desesperados de Dios para salvarnos de nuestro pecado. Se acordó. ¿De qué se acordó? Se acordó de los días antiguos de Moisés, de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezar. ¿Dónde? ¿Dónde? Recuerden, Dios salva a los pecadores, a los que se arrepienten. No salva a los que insisten en sus pecados. Y en muchas ocasiones el pueblo de Dios clamó a Él por ayuda, por socorro, pero no querían dejar sus pecados. Continuaban en sus pecados y por eso envió profetas uno tras otro. Y aquí ellos recuerdan lo que Dios hizo cuando los sacó de Egipto. Pero debía haber una reforma en sus vidas, un reavivamiento. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte gran renombre. Los pastoreó, el gran pastor. Pero es interesante, como a una bestia, no como a corderos. No. Otra versión dice cual ganado, la versión Jerusalén. Así como se lleva el ganado a un valle tranquilo y fértil, donde puede hallar buenos pastos y descanso reparador después de un largo viaje y dificultuoso, así también los hijos de Israel, después de 40 años de peregrinación, fueron llevados a la tierra de Canaán, su hogar prometido. Nosotros en la actualidad estamos siendo pastoreados por Él, conducidos hacia la Canaán celestial. Pero necesitamos aceptarlo como nuestro Dios, entrar en pacto con Él. Los versículos 15 hasta el 19 nos hablan de la plegaria pidiendo misericordia y ayuda. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, el trono de Dios, el santuario. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? ¿Se han estrechado? ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo aquí en su oración? Está diciendo, Señor, ¿por qué no nos salvas? ¿Dónde está tu celo, tu poder, del cual hemos escuchado, del cual hemos oído tanto? ¿Dónde está? El pueblo de Dios nunca padeció derrotas a mano de sus enemigos mientras estuvo en las manos de Dios, mientras se mantuvo fiel. Pero el pueblo estaba cosechando las consecuencias de sus pecados y ahora le dicen a Dios, ¿dónde está tu celo?
¿Dónde está? El celo y el poder que en tiempos de antaño se habían manifestado tan gloriosamente en favor de los hijos de Dios, ahora ellos preguntan, ¿dónde está? ¿Sabe qué sucede con los seres humanos? Siempre buscamos culpables. Los otros tienen la culpa, yo no tengo la culpa. Los otros me provocaron, yo no he hecho nada. Israel está haciendo lo mismo acá. Tenemos que aprender a reconocer nuestros pecados, tenemos que aprender a ver en lo que estamos viviendo las consecuencias de nuestros pecados. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Nuestro Padre. En el libro de Malaquías se produce una especie de confrontación entre Dios y su pueblo. Y Dios dice, si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está? Si yo soy vuestro Rey, ¿por qué me traen lo peor de la ofrenda? Y ahora el pueblo dice, tú eres nuestro Padre. Los seres humanos nos pueden fallar. Tú, Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Redentor perpetuo. Tu nombre es el que nos rescata desde siempre, dice la Biblia, la versión Jerusalén. Desde tiempos antiquísimos Dios se había dado a conocer a su pueblo como aquel que rompía las ataduras. Pero Dios solo puede salvarnos cuando nosotros hemos decidido aceptarlo como nuestro Salvador. Le damos acceso para que haga cambios en nuestra vida, para que produzca el antes y el después. Necesitamos entregarle nuestra vida al Señor. Entonces se va a convertir en nuestro Padre, en nuestro Redentor, en nuestro Salvador. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Miren, este es un lenguaje de personas que no reconocen que las consecuencias que viven son producto de sus decisiones. ¿Por qué nos has hecho errar? La forma en que se expresan los autores de la Biblia muchas veces dan la impresión de que Dios hiciera lo que no impide que ocurra. Este pasaje podría entenderse así: ¿por qué nos dejaste errar, Yahvé, fuera de tus caminos? Puesto que Dios nunca fuerza la voluntad, no impide que los hombres sigan el camino que ellos han decidido, por más cerrados que estén. En cierto sentido, los hombres en realidad no tienen permiso de Dios para hacer lo malo, pero sí para hacer lo bueno. Pero lamentablemente, ellos eligen. Debido a que tienen libre albedrío, Dios no les impide que sigan el camino del mal si así eligen. Difícilmente diríamos de nuestros hijos, si algunos de ellos llegan a ser adultos y abandonan el camino recto, que tienen nuestro permiso para hacer lo malo, puesto que han llegado a la madurez. Sencillamente no interferiríamos en su elección porque ya son personas adultas. Pero a veces culpamos a Dios. ¿Por qué nos has hecho errar? Dios no te hace errar. Tú eliges. Tú tomas la decisión que haces con tu vida. Dios te invita. Satanás te puede tentar, pero tú decides. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Vuélvete. Estás lejos, Dios, vuélvete. Somos nosotros los que necesitamos volvernos al Señor. Nosotros, no el Señor. Él siempre está a nuestro lado. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. ¿Y por qué los enemigos fueron más fuertes? Por sus pecados.
por haberse alejado, por haberlo abandonado. ¿Recuerdan la derrota del ejército de Israel a manos del pequeñito ejército de Jai? ¿Por qué fue? Por sus pecados. Y cuando ellos se pusieron a cuentas, pudieron derrotar alianzas con confederaciones, reyes poderosos. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. ¿Pero por qué? Porque ellos decidieron alejarse de Dios. Ellos decidieron salir de la protección de Dios. El ruego de los israelitas se funda en el hecho de que se habían hundido hasta el nivel de los paganos, quienes nunca habían reconocido a Dios. ¿Es correcto esto? ¿Debe Dios permitir que los hijos de Abraham, que lo han reconocido como su padre, estén en la misma condición de los que Dios nunca reconoció? La confesión de Isaías a favor del pueblo, que hemos visto en el capítulo 59, versículos 12 y 13, llega aquí a su profundidad más angustiosa. El pueblo se siente profundamente humillado porque le parece que Dios lo ha rechazado, y ruega humildemente que no deseche del todo a su pueblo. Este espíritu de completo desaliento y desesperación es el que lo hace elevar hacia la vista del cielo y a pronunciar la plegaria con la cual comienza el siguiente capítulo. Vamos a encontrar nosotros esa plegaria de entrega, de un nuevo comienzo. Recuerden que Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Pero siempre ten en cuenta, Dios no se aleja de ti. Eres tú quien se aleja. Sus misericordias son muchas. Él ha peleado la batalla sola. Va a haber un día de la venganza del Señor, un día en el cual Él venga con su galardón y pague a cada uno según sus obras, a cada uno según lo que ha hecho, según las decisiones que ha tomado. ¿Quién es este que viene de Edom? El poderoso para salvar, pero también el justo para pagar a cada uno allí en el lagar. Tú decides. Que Dios te bendiga. Amén.